paredes inferolaterales, pues, derecha e izquierda. Nada más. Eso es lo fundamental. Eso es vejiga. ¿Estamos claros? Bien, otro detalle. La vejiga es un receptáculo. Recibe orina. La orina viene de los riñones. Viene a través de los uréteres, viene de los riñones. ¿Correcto? Muy bien. ¿Dónde desemboca el uréter? Acá tienes el uréter, mira, ¿ves? Acá tienes el uréter. Se te ha preguntado ahora en el examen. Acá tienes el uréter. El uréter desemboca en estos vértices. Esta es la unión, esta es la llamada unión urétero-vesical. La unión del uréter a la vejiga, acá, justo donde se están uniendo, se llama la unión urétero-vesical. Urétero-vesical. La UEV, con BV. La unión urétero-vesical. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Ya? Y que precisamente por dentro, ¿se acuerdan el trígono del hito, el trígono vesical? El trígono tiene forma de un triangulito invertido, es un triangulito invertido. En sus dos vértices laterales está el orificio de los uréteres. ¿Me dejo entender? Perfecto. Ahí está la unión urétero-vesical. Por ahí entra la orina a la vejiga. ¿Me dejo entender? Y en el vértice inferior del trígono, ¿quién se origina? La uretra. La uretra nace del vértice inferior del trígono. ¿Quedó claro? Entonces, finalmente, la uretra. ¿Se entendió? El orificio uretral interno. ¿Quedó claro? Un detalle que quiero mencionar acá. La unión, yo siempre hago la pregunta básica, ¿no? Cuando la vejiga se llena de orina, ya está llena de orina, perfecto, y finalmente vas al baño a evacuar la orina. Cuando tú evacúas la orina, la vejiga se contrae, como dije, el difusor se contrae por acción parasimpática, se contrae el difusor. Pero la orina es un fluido, y como tal, no conoce de direcciones. La orina se deja llevar a donde le empujen nada más. ¿Me dejo entender? Entonces yo pregunto, ¿por qué al contraerse la vejiga, toda la orina tiende a salir por la uretra y no sube por los uréteres? ¿Será porque los uréteres también tienen esfínteres? Es una buena propuesta. El uréter tendrá un esfínter. Otros dirán, o de repente hay válvulas. ¿Me dejo entender? O de repente hay válvulas, o de repente... ¿Qué cosa hay? ¿Por qué el uréter no regresa? La gravedad hace que... ¿Y qué pasa? O sea, hay personas que se orinan en la cama y no están parados. Entonces... Los movimientos peristálticos solos. Ya. Bueno, que sea que la vejiga se contrae de una manera especial, empujando la orina hacia abajo. Es una propuesta interesante, sin duda alguna. Pero ¿saben cuál es la razón? Les cuento, les voy a explicar acá en la pizarrita rápidamente. Miren, lo que ocurre, y esto quiero que lo recuerden siempre, yo tengo la vejiga así, y el uréter, acá está el detrusor, ¿no? El detrusor, y el uréter, digamos que uno piensa que desembocaría así, ¿verdad? Pero así no desemboca. Así no desemboca el uréter de esta manera. ¿Cómo desemboca el uréter en la vejiga? El uréter, al llegar a la vejiga, hace un recorrido dentro del músculo detrusor. Recorre, tiene un trayecto intramuscular. ¿Me dejo entender? Claro. Entonces, es lo que nosotros llamamos el trayecto intramural, trayecto oblicuo, intramural. Que tiene, hay una porción del uréter intramuralmente dentro del detrusor, de tal manera que esta unión de acá por fuera y este orificio de acá no coinciden, uno lo ve y no están a la misma altura, porque si el uréter desembocara directamente, entonces estarían a la misma altura, pero uno observa que no están a la misma altura, la unión está acá arriba y el orificio aparece acá abajo. ¿Qué significa? Que el uréter ha recorrido dentro del detrusor. Entonces, cuando el detrusor se contrae para evacuar la orina, de pasadita comprime al uréter. Cierra los uréteres y por eso la orina ya no puede regresar. Actúa como un esfínter, entonces. Pero no es un esfínter. Sí, exactamente, está bien. Sí, es verdad. Actúa como un esfínter, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces,
¿Ha quedado claro? Entonces, ¿debido a que la orina no regresa al uréter? Pues por el trayecto oblicuo intramural que tiene el uréter dentro del detrusor. Eso no se olvide nunca. Y por eso, cuando hay niñitos que, lamentablemente hay niñitos que nacen con una malformación en la unión urétero-vesical, mala unión urétero-vesical, así le decimos, mala unión urétero-vesical. ¿Y estos niños cómo los descubrimos? Porque son niñitos que te hacen infecciones, pielonefritis constantes, infecciones urinarias constantes. El niño anda con fiebre, dolor abdominal, todo el tiempo, ¿me dejo entender? La orina, le hacen un examen de orina y sale alta en gérmenes, bacterias, porque la orina que regresa, toda esta zona está colonizada. Y el riñón, el uréter distendido, ensanchado, y el riñón con hidronefrosis, terrible. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe? Pues se debe a que la orina está refluyendo. Entonces, ¿en qué pensamos primero? En mala unión urétero-vesical. Entonces tiene que operar un urólogo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿quedó claro, chicos? Entonces han visto acá la unión urétero-vesical, han visto la vesical, ya saben. Perfecto. Una pregunta básica también. ¿Con cuánto de orina se llena la vejiga? 500 mililitros. No, bueno, sí, contenible ya, ¿no? ¿Con cuánto de orina aparece el deseo de miccionar? 280. Mucho, en realidad es menos, es de 150 a 200 mililitros, especialmente en las mujeres es menor. 150 a 200 mililitros en mujeres y en varones es un poco mayor, de 200 a 250. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque las mujeres generalmente encima de la vejiga tienen apoyado otro órgano, el útero. Entonces, el útero no le deja distender tanto a la vejiga. En el hombre es libre. Y cuando son embarazadas es peor. Exactamente. Por eso las mujeres tienen que ir al baño La más gestante, seguido. claro, cuando el útero empieza a crecer, empieza a comprimir, entonces no a cada rato. Es curioso el tema, me parece muy interesante lo que mencionas, porque la mujer tiene mayor urgencia miccional en el primer trimestre y en el tercer trimestre, no en el medio. ¿Por qué? Es bien curioso eso, se ve, porque al comienzo, cuando el útero, ustedes piensan que el útero empieza a crecer y se empieza recién a levantar en la semana 12, o sea, después de 3 meses, ¿correcto? Entonces, en el primer trimestre comienza a crecer y comienza a comprimir la vejiga. Entonces hay urgencia miccional. Después, en el segundo trimestre, el útero se levanta, se va para arriba. Entonces ahí como que suelta la vejiga. El útero crece, pero el que va a bajar, el que crece adentro y baja es el feto. Y en el tercer trimestre, la cabeza fetal que anda comprimiendo ya por esta zona, nuevamente comprime la vejiga. ¿Me dejo entender? Pues ese tema miccional con el embarazo está en el primer y tercer trimestre. Está bien, es muy interesante. Pero en el hombre tú es libre. Por eso que el hombre, digamos que tiene un poquito de mayor compliance o retención urinaria, ¿me dejo entender? Entonces viene un hombre que cada rato todo quiero el baño, pues, está sospechoso. ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Está claro? Perfecto, ya sabes. Otro detalle. Acá del vértice anterior de la vejiga, del vértice sale un ligamento, que es el llamado ligamento umbilical medio. Ligamento umbilical medio, que va hacia el ombligo. Y esto es el vestigio de un conducto, el uraco. Conducto, vestigio, remanente, rezago del uraco. El uraco era el conducto excretor de la vejiga embrionaria, el alantoides. ¿Correcto? Y en embriología les van a enseñar. Es el ligamento umbilical medio, vestigio del uraco. Uraco. Se une acá al vértice de la vejiga. ¿Quedó claro? Ya, les contaba. Entonces, 150 o 200 mililitros en mujeres no es la capacidad, sino es el volumen con el que empieza el deseo miccional. En varones, 200 a 250. Pero la pregunta es, ¿y hasta cuánto puede aguantar una persona? Es lo que tú dices más o menos. 500, 600 mil ya es incontenible, o sea, ya la persona no soporta, el paciente está llorando. Y ocurre esto en varones, adultos mayores, viejitos. Mira quién está alrededor de la uretra cuando la uretra sale. Esto es hombre, claramente. ¿Qué es esto? La próstata, pues. Esto es hombre, chicos, por si hay duda. Esto es hombre. Si tiene pene, es hombre, indiscutiblemente. ¿Correcto? Miren acá. La próstata. Esto no vas a ver en mujer. En mujer no hay próstata. Esta es la próstata, que la vamos a ver en genitales masculinos. La próstata es la glándula sexual o la glándula genital más grande del hombre, del ser humano. Del hombre, masculino, ¿correcto? Y rodea a la uretra.
En los adultos mayores, en los hombres mayores, la próstata comprime, comienza a crecer, hay una hiperplasia de la próstata y empieza creciendo para adentro, comprime la uretra. Entonces, el primer problema de un hombre, los primeros signos de prostatismo, es que el hombre comienza a tener, tiene ganas de orinar y orina pues, un chorrito muy débil, ¿no? Le cuesta trabajo, demora mucho en orinar. Lo ves que entra al baño y demora una eternidad por orinar. ¿Estamos de acuerdo? Y encima mancha el pantalón porque como no bota todo, le queda goteo postmiccional y todo el rollo. Es una persona que ya comienza a oler a orines porque mancha la ropa y todo lo demás. Tiene que cambiarse la ropa con más frecuencia. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, simplemente, la próstata. Profesor, una ¿Ya? pregunta. Las personas que se aguantan mucho en miccionar, ¿por qué se enferman de cistitis? Por la infección, pues. La orina tiene gérmenes. Tiene gérmenes. Entonces, la cistitis es la infección de la vejiga. Bien, entonces, ¿quedó claro? Bien, entonces, y hay varones que se les obstruye la uretra y viejitos, adultos mayores que llegan llorando a la emergencia, no pueden, están con un globo vesical, la vejiga se palpa encima. Normalmente la vejiga no sobrepasa, cuando está vacía, no sobrepasa al pubis. Cuando está llena lo sobrepasa un poco. Pero hay varones en los que se llama globo vesical, se palpa vejiga hasta el ombligo. Globo vesical, y el paciente está llorando, más macho de lo macho, ya llorando, imagínate una unidad terrible, fuerte, es muy irritante, ¿correcto? Bien. Entonces más o menos el volumen, ¿correcto? Bien, nada más, eso es lo principal. Y la uretra, bueno, que es el conducto excretor de la vejiga, dicho sea de paso, la uretra, la vamos a revisar mejor en genitales, pero la uretra, vayan sabiendo que la uretra en la mujer, para comenzar, no está rodeada de próstata, ¿correcto? ¿Cuánto mide la uretra en la mujer? 4 centímetros. Alrededor de 4, correcto. 3.5 a 4.5 centímetros, ¿correcto? Y atraviesa el diafragma pélvico. Pregunta, ¿el diafragma pélvico dividía la pelvis, se acuerdan? Cavidad pélvica y periné. Entonces, la uretra en la mujer tiene una porción en la cavidad pélvica y tiene una pequeñita porción en el periné, muy chiquita en el periné, de 1 centímetro en el periné, ¿correcto? Entonces la uretra en la mujer se divide en 2 porciones, uretra pélvica y uretra perineal. Ojo, que esto casi nadie lo menciona. Yo siempre lo menciono para que sepan que no toda la uretra de la mujer está en el periné, como algunos creen, eso es falso. La uretra pélvica hay una porción que mide 2 centímetros y medio, 3 centímetros, y 1 centímetro, el último centímetro está en periné. Entonces la uretra de la mujer tiene porciones y está plenamente descrito, ¿correcto? Pélvica y periné. ¿Cuánto mide? 3.5, 4.5 centímetros. ¿Quedó claro? ¿Y quién la rodea? No hay la próstata, pero ¿quién la va a rodear? ¿Cómo se llamaba el esfínter, el que uno controla? El esfínter externo. El esfínter externo. Miren, un detalle que me olvidé decirles es que el punto de la vejiga, de donde está saliendo la uretra, esta zona se conoce como el vértice inferior de la vejiga, o también se dice el cuello de la vejiga, el cuello de la vejiga, el cuello vesical, es el vértice inferior de donde está naciendo la uretra, ¿correcto? Y justamente, ustedes están viendo acá músculo detrusor, ¿verdad? Músculo detrusor, ¿cierto? Pero a nivel del cuello, acá a nivel del cuello, ya no es detrusor. A nivel del cuello ya es esfínter interno de la uretra. El esfínter interno se encuentra a nivel del cuello de la vejiga. ¿Qué es acá? El esfínter interno se encuentra a nivel del cuello de la vejiga. ¿Estamos de acuerdo? Esfínter interno o involuntario de la uretra. ¿Estamos de acuerdo? Esfínter interno, o sea, justamente acá, pero acá está la próstata que lo va a rodear, la uretra está por acá. Y acá está el esfínter interno. La mujer es igualito. El esfínter interno está justo a nivel del cuello de la vejiga. ¿Me dejo entender? El esfínter interno es involuntario. Pregunta, ¿al detrusor quién lo contrae? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. El parasimpático contrae el detrusor. ¿Pero qué hace el parasimpático en el esfínter interno? Lo relaja, lo abre. ¿Me dejo entender? Entonces, el detrusor es contraído por acción parasimpática y relajado por acción simpática. El esfínter interno de la uretra es al revés. Es relajado por acción parasimpática y contraído por acción simpática. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes saben que al simpático le dicen adrenérgico y al parasimpático le dicen colinérgico. Los fisiólogos usan esos términos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nada más.
y acá está la uretra. Y en la mujer, la uretra está rodeada por el esfínter externo. En la mujer es hombre, pero en la mujer la uretra está directamente rodeada por el esfínter externo. El esfínter externo es voluntario, músculo estriado, ¿se acuerdan? Sí. ¿Quién lo inervaba? Los pudemos. ¿Se acuerdan? Los pudemos. Nada más. ¿Quedó claro? Ya. En el hombre, ¿cómo es la uretra? En el hombre es bastante larga. La uretra en el hombre mide 18 a 20 centímetros en promedio. 18, toda la uretra, no estoy diciendo el pene, ¿ya? Toda la uretra mide de 18 a 20 centímetros en el hombre. O sea, si en la mujer mide alrededor de 4 centímetros y en el hombre llega a 20, ¿cuántas veces más larga es la uretra del hombre comparada con la mujer? 5. Alrededor de 5 veces. En el hombre la uretra es 5 veces más larga. Eso es lo que hace más infrecuente las infecciones urinarias en Claro, hombres. es un factor anatómico que Claro. protege de ascensos bacterianos o de ascenso de gérmenes. Por eso que las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres. Las cistitis son mucho más frecuentes en mujeres. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, alrededor de 5 veces. ¿Y cuáles son las porciones de la uretra en el hombre? Por eso tiene Como es más larga, tiene más porciones. La pinza allá. 1. Primera porción, intramural. Intramural, que está justo a nivel del cuello de la vejiga. Segunda porción, prostática. Acá, generalmente dentro de la próstata se señala así. ¿Qué cosa es? Uretra prostática. O sea, es la porción prostática de la uretra. ¿Me dejo entender? 1, intramural. 2, prostática. 3, la uretra va a atravesar un pequeño músculo acá, que es el diafragma urogenital. El diafragma urogenital. A esa porción se le llama la uretra membranosa. Membranosa. En algunos libros los americanos le llaman en castellano uretra intermedia. Uretra intermedia. Y luego, todo lo demás es la uretra esponjosa. Esponjosa. Pero la uretra esponjosa a su vez tiene 2 porciones, se subdivide. Primero, uretra vulvar con B grande las dos, con B labial, vulvar, y finalmente uretra, acá sí se ve clarita, la uretra peniana. La uretra peniana. Y la uretra peniana recorre por todo el cuerpo esponjoso. La uretra recorre por el cuerpo esponjoso. ¿Quedó claro? Hasta finalmente terminar en el meato urinario. En el hombre, la uretra termina en el extremo anterior del pene. Pregunta, en la mujer, ¿cuál es el órgano homólogo al pene? el clítoris. El clítoris. Claro. Pero la uretra no termina en el clítoris en la mujer. La mujer no orina por el clítoris, ¿verdad? No, así de claro lo digo y lo enfatizo. Porque ustedes van a ver cuando estemos en sala de emergencia, hay pacientes que entran de frente, ya, viene descompensación en shock por hemorragia por trauma abdominal cerrado. Este paciente, de una vez, la enfermedad, ya saben, las enfermedades son maravillosas. De frente, te clavan 2 vías en los codos, ¿correcto? Ya el paciente está con sus 2 vías, todo listo para entrar a la operación, ¿correcto? Y por ahí, el técnico o a veces un interno de medicina dice, ya, lo primero que hay que hacer es sacar la vejiga del camino. Cuando vas a abrir abdomen, tienes que sacarte a la vejiga del camino porque puedes cortar con vejito y manchas con todo de orina. Entonces, una de las cosas que se hacen en procedimientos rápidos prequirúrgicos es evacuar la orina. Colocas una sonda, con sonda y se saca, se evacúa la vejiga. ¿Me dejo entender? Es esencial. Entonces, evacúas la vejiga. Pero ¿qué ocurre? Yo he visto gente, interno de medicina, correcto, que están sonda, oye, no entra, doctor, no encuentro la meato urinaria. Pacientes mujer, por ejemplo, ¿qué pasa? Está manipulando el clítoris. O sea, así de estúpido se puede decir. ¿Me dejo entender? Él y los profesores que lo aprobaron. ¿Me dejo entender? Entonces, el estudio de universidad no quiere ni enterarme qué universidad, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo porque le voy a dar con el palo, va a llorar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es importante, chicos. En la mujer, ya vamos a ver en genitales de la mujer, el meato urinario y el orificio de la uretra está en el vestíbulo, no está en el ¿estamos de acuerdo? Es interno ya. Ya cada que termine todo, el encierro ahí le meto una katana como esa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no, de hecho. No, porque imagínate que es una paciente que está entrando sola a la paciente, es una paciente que requiere una evacuación y la paciente está consciente. Uno manipula ese clítoris y se pueden usar por tocamientos indebidos. Ojo, ten cuidado con eso. No metes en problemas legales a toda la clínica. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, por eso es importante. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ya sale. Ahí está la uretra en el hombre. Pero en el hombre la uretra recorre por el cuerpo esponjoso. Por el cuerpo y termina en el extremo anterior del glande, ¿no? Del meato urinario. ¿Correcto? Entonces, el pene, el hombre orina a través del pene. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuáles son las porciones de la uretra en el hombre? Intramural, prostática, membranosa o intermedia, dicen algunos, y vulvar. Perdón, esponjosa. Y la esponjosa se subdivide en dos, en vulvar y peniana. ¿Está claro? Muy bien, perfecto. También hay varones que llegan, por ejemplo, sobre todo los que manejan moto, que se andan estrellando. Hay protectores para la cabeza, sin duda hay casco, pero no hay protectores para abajo. Tendrían que usar una truza de metal también. Pero miren, el asunto que ocurre cuando llegan y se estrellan en moto y se van de frente, cuando están con las piernas saliendo y ¡pum! Estrellan el periné contra la moto, hay fractura de uretra. Sí, fractura de uretra, se rompe la uretra y toda la orina comienza a inundar la cavidad pélvica. Entonces, nosotros decimos en cirugía uretra anterior y uretra posterior. ¿Cuál es la uretra anterior? Toda la uretra esponjosa, toda la esponjosa, vulvar y peniana, eso es uretra anterior. Y uretra posterior, intramural, prostática y membranosa. ¿Cuál es la porción que más se rompe? La membranosa. Se separa la próstata de la vulva. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, nada más. ¿Y se puede volver a unir eso? Claro, obviamente se puede, no es el urólogo. Ya, ¿quedó claro, chicos? ¿Se entendió? Ya está ese vejiga. Y recto y conductual, que también es recontra pichanga. Miren, recto y conductual. ¿Qué hora tenemos, por favor? 11, en punto. Para rato. Miren. Entonces, el recto. Para empezar, ¿dónde empieza el recto? Al final del colon sigmoide. Donde termina el colon sigmoide. En la unión. La flexura o el ángulo sigmoideo rectal, que se encuentra, mira, delante de qué vértebra? De la S3, acá está S1, S2 y S3, ¿ven? Delante S3, ahí comienza el recto. Es una pregunta clásica, porque cuando uno hace una colonoscopía, ingresas con pelloto y llegas a la flexura. Entonces tú, ya estás a la altura de qué vértebra, S3, es tu parámetro, ¿no? Y giras. Tienes que girar fuerte porque el ángulo es bien marcado, ¿estamos de acuerdo? La flexura o el ángulo sigmoideo rectal, también dicen recto sigmoidea. Está a la altura de S3 y ahí comienza el recto. ¿Ok? Bien. ¿Y el recto dónde va a terminar? Bueno, el recto clásico, como le digo yo, el recto clásico va a terminar en el orificio anal, afuera. ¿Estamos de acuerdo? Va a terminar afuera, en el orificio anal. La palabra ano o anus viene de la abreviatura de annulus, que significa anillo, en forma de anillo. ¿Me dejo entender? El orificio anal. ¿Lo ven? ¿Correcto? El orificio anal o el ano, simplemente. ¿Ok? Muy bien. ¿Había una tijera por ahí, por favor? ¿No sé si tiene una tijera? Gracias. Ya, mira. Entonces, ahí está. Perfecto. Muy bien, ya, muy bien. Ahí está. Perfecto. Entonces, bien, termina. El recto clásico, entonces, como le digo, comienza en la flexura sigmoideo rectal a nivel de C3 y va a terminar en el orificio anal. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Pero resulta que este recto va a estar rodeado, ¿se acuerdan? Por el elevador del ano. ¿Cuál es el fascículo que rodea propiamente al recto? El pubo rectal o pubo anal, como dice el Complete Anatomy. Muy bien. Entonces, ese fascículo es el que rodea y forma este ángulo, pues, el ángulo anorrectal, ¿no? Que es un 90 y también va a formar una línea imaginaria que no la vemos, que es la línea anorrectal. ¿Dónde está la línea anorrectal? Miren, vamos a buscar. Para encontrar la línea anorrectal no la vamos a ver, obviamente, pero miren, lo que sí vemos es estos pliegues verticales, ¿ven? ¿Ven estos pliegues verticales o no? Claro. ¿Esa es la línea pectina dentada? No, la línea dentada está debajo. Ok. ¿Cómo se llaman estos pliegues verticales? Estos se llaman las columnas anales. O de Morgagni. Columnas anales o columnas de Morgagni. Columnas anales o de Morgagni. Son unas elevaciones verticales de la mucosa. ¿Cuántas son? De 8 a 12. De 8 a 12. De 8 a 12 elevaciones verticales de la mucosa, columnas anales de Morgagni, elevaciones verticales de la mucosa son de 8 a 12. ¿Y por qué se forman? Por la presencia del plexo venoso hemorroidal
interno o hemorroidal superior. Ujú. O sea, normalmente el plexo venoso hemorroidal interno superior levanta la mucosa, normalmente, formando estas columnas de Morgagni. ¿Me hago entender? Las columnas de Morgagni son relieves formados por la presencia de los plexos venosos hemorroidales internos o superiores. ¿Quedó claro? Entonces, debajo de esto están los plexos hemorroidales internos o superiores. Columnas de Morgagni. ¿Me hago entender? O columnas anales. Ya. La línea anorrectal es una línea imaginaria y esta la voy a encontrar en el extremo superior de las columnas de Morgagni. La línea anorrectal se encuentra en el extremo superior, arriba de las columnas de Morgagni. ¿Me hago entender? Ahí está la línea anorrectal. Significa entonces que las columnas de Morgagni pertenecen al recto o al conducto anal. Al recto. Al conducto anal. ¿Sí? La línea anorrectal separa, por encima es recto y por debajo es conducto anal. Estoy diciendo que la línea anorrectal está con respecto a la columna de Morgagni por encima. Entonces la columna de Morgagni están debajo, pues. Están en el conducto anal. ¿Se entiende? Pues se llaman columnas anales, también se les llama. ¿Correcto? Esta es la línea anorrectal, ¿se entendió? Entonces, de acá para arriba, recto o recto cavitario también le decíamos, recto cavitario o recto pélvico, y por debajo recto perineal o conducto anal. Actualmente se dice conducto anal. ¿Quedó claro? Muy bien. Una vez que hemos dividido eso, perfecto. Estudiemos primero el recto. El recto es bastante sencillo. Como es parte del tubo digestivo, tiene sus 4 capas, ¿verdad? Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Nunca te olvides. ¿Cómo es la mucosa del recto? Lisa. La mucosa del recto es lisa. Pero vamos a observar la presencia de 3 pliegues transversos. 3 pliegues transversos. Miren, esta es la mitad. ¿Qué mitad de la pelvis es esta? ¿Qué mitad de la pelvis es esta? ¿Cómo que mitad? No, ¿qué mitad? ¿Derecha o izquierda de la pelvis es? Ah, la derecha. La mitad derecha. Entonces, yo voy a ver que hay 3 pliegues transversos. Hay 2 pliegues a la izquierda y un pliegue a la derecha. Acá vemos parte de uno de ellos. Acá estaría, este sería el derecho, ¿ven? Acá se ve más o menos, ¿ven? Este es el pliegue. Los pliegues transversos tienen un nombre clásico: válvulas rectales o válvulas de Houston. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Hay un ratito al cadáver lab. Ahorita regresa, dice. Ya. Entonces, ¿quedó claro? En el recto vamos a encontrar 3 pliegues transversos que se llaman clásicamente las válvulas de Houston o válvulas rectales o válvulas de Houston. ¿Correcto? A ver, un segundo. Vamos acá el casito clínico. Mira para que vean acá. Lo va a proyectar en... allá. No, saca tu pierna nomás, puedes ya. sentarme. ¿Qué? No, tú me dijiste que grabé mis videos, así que he grabado mis videos. Es que yo sí me conté esto por lo de Work and Travel, pues no van a estar viendo ahí. ¿Para qué work and travel? Porque me piden que suba videos ¿En hablando serio? de mí en inglés. Sí. ¿Cuál falta? Y lo he tenido que bloquear. Por eso les dije, miércoles lo borro para volver a abrirlo de No, nuevo. soy yo de YouTube. No, pero no he grabado como que todo, yo lo hago por partes. Pero no estaba tan largo, porque estaba muy grabada la hora entera de la clase. Es que yo soy muy fan, de verdad. Yo Miren, chicos, ahí está. solo veo en el Por almuerzo. favor, miren esta imagen. Acá está el recto, ¿ven? ¿Ven? Claro, doctor. La mucosa es lisa. Y ven acá que hay unos pliegues. Hay unos pliegues. Sí. Se llaman los pliegues transversos. Está en el néter también, ¿ah? Los pliegues transversos del recto
o clásicamente válvulas rectales o válvulas de Houston, Houston con H, Houston, ¿correcto? Válvulas rectales o válvulas de Houston. Se dan cuenta que no son simétricas, es una derecha y dos izquierdas. ¿Se dan cuenta? Se llama válvula de Houston superior izquierda, válvula de Houston media derecha y válvula de Houston inferior izquierda. O sea, las válvulas rectales son superior, media e inferior. La superior y la inferior son izquierdas y la media es la derecha. ¿Quedó claro? Muy bien. Vayamos a la pieza anatómica. Posición. ¿Quedó claro? Entonces, las válvulas rectales, su nombre clásico es válvulas rectales o válvulas de Houston. Su nombre actual, ustedes lo van a ver en el Netter, aparece como pliegues transversos del recto. Pliegues transversos del recto. ¿Ya? Y son tres, dos izquierdas y una derecha. ¿Correcto? Las izquierdas son la superior e inferior, y si esta es la mitad derecha, esta será la válvula rectal media o la válvula de Houston media. ¿Se dan cuenta? Pregunta, ¿cómo está formada cada válvula de Houston? Está formada por capa mucosa, submucosa y solamente la circular interna de la muscular. Ustedes saben que la muscular tiene cile, circular interna, longitudinal externa, pero la válvula de Houston está formada solamente por mucosa, submucosa y solamente fibras circulares internas. Nada más. ¿Estamos claros? Esta es la válvula de Houston derecha, la válvula de Houston media. ¿Quedó claro? Nada más. Eso es lo que se ve en recto. Otro detalle desde el punto de vista histológico, ustedes se acuerdan que en el tubo digestivo habían solo dos tipos de epitelio, ¿verdad? ¿Qué epitelio hay desde la boca? Desde la cavidad de la boca hasta la unión esófago-gástrica. Pseudo-estratificado plano no queratinizado, Claro. y luego está... Pseudo no, estratificado plano. Estratificado plano. Estratificado plano, no queratinizado. Pseudo estratificado de respiratorio. Perdón. Estratificado plano o estratificado escamoso, ¿no? Obviamente no queratinizado, ¿verdad? Y de la línea esófago-gástrica hacia abajo, Epitelio cilíndrico mucosecreto. simple cilíndrico, ¿no? Simple cilíndrico, ¿correcto? O simple columnar, ¿verdad? Y eso que empieza ahí llega hasta el recto. La mucosa en el recto, el epitelio es simple cilíndrico, ¿correcto? Simple cilíndrico. Y este epitelio termina en la línea anorrectal. En la línea anorrectal. ¿Se entendió? Muy bien, nada más. Y finalmente el conducto anal. Acá está el conducto anal, ¿lo ven? ¿Qué era lo primero que distinguíamos en el conducto anal? Las columnas anales o columnas de Morgagni. ¿Cuántas son? De 8 a 12. ¿Por qué se forman? Por la presencia de los plexos venosos hemorroidales internos o superiores. La línea no rectal está por encima o por debajo de ellas. Por encima. Por encima. La línea no rectal está por encima. Y ahora miren, tengo acá la línea, las columnas Morgagni. Por debajo, uniendo el extremo inferior de las columnas de Morgagni, ahí está la línea dentada o línea pectínea. Entonces, mi referencia son las columnas. Por arriba está la línea no rectal, por debajo la línea dentada o pectínea. ¿Quedó claro? Y la línea dentada sí es visible, ¿ven? La línea dentada, miren, para que sepan, las columnas son de 8 a 12. El extremo inferior de cada columna, se llama papila anal. Papila anal, es el extremo inferior de cada columna. Se llama papila anal. O sea, si tengo de 8 a 12 columnas, tengo de 8 a 12 papilas. Las papilas anales son el extremo inferior de cada columna. ¿Quedó claro? Ahora, entre dos papilas tengo una columna con su papila, otra columna con su papila, otra columna con su papila. Entre dos papilas hay un pliegue mucoso. Hay un pliegue mucoso entre dos papilas. Ese pliegue mucoso se llama válvulas anales. Válvulas anales, unos pliegues mucosos como bolsillos que se encuentran entre dos papilas. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo se forma la línea dentada, la línea pectínea? Por la alternancia papila-válvula, papila-válvula, papila-válvulas anales. ¿Me dejo entender? Así se forma la línea dentada. Por eso es visible. Entonces,
Lo que estoy viendo ahí, ese es el extremo inferior de una columna Morgagni, sería una papila anal. Porque la línea es todo, pues. Esa es una papila anal, ¿correcto? Y entre, la columna, la columna es todo esto, pues en el medio, ¿no? Acá sería columna. Ahí. Si yo quiso señalar, señalo el medio. Y la papila es el extremo inferior. Y entre dos papilas, acá hay un pequeño pliegue de mucosa, ¿ven? Hay un pequeño pliegue de mucosa, eso sería la válvula anal. Entonces tenemos papila y válvula forman la línea dentada. El concepto que quiero que tengan claro, que nunca deben olvidar, es que la línea anorrectal está encima de las columnas de Morgagni y la línea dentado-pectina está debajo. ¿Quedó claro? Finalmente, debajo de la línea dentada, aparece un área francamente lisa. Debajo de la línea dentada aparece un área francamente lisa. Eso se llama el pecten anal. El pecten anal es un área de superficie francamente lisa que está debajo de la línea dentada. Y el pecten termina acá, miren este cambio de coloración marcado, ¿ven? ¿Ven ese cambio de coloración? Esa es la línea anocutánea. Ahí termina finalmente y comienza la piel. ¿Es visible esa línea? ¿Ven cómo cambia la piel? Entonces, la línea anocutánea. O también llamada línea, a la línea anocutánea, también se le llama línea interesfinteriana. Porque en esa línea convergen los dos esfínteres. ¿Cuáles eran los dos esfínteres del ano? El esfínter rectal superior izquierdo. Los esfínteres del ano, ¿cuáles eran? El esfínter interno y el externo. Ya, pues el esfínter interno el involuntario y el externo el voluntario. Los dos esfínteres convergen ahí, ¿correcto? En la línea anocutánea también se conoce como línea interesfinteriana. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿quedó claro? Entonces, mire, pregunta, aquí, ¿a qué nivel se encuentran los plexos hemorroidales internos? ¿O superiores dónde estaban? Están por la línea pequeña. No. ¿Qué formaban acá normalmente? Las columnas de Morgagni. A nivel de las columnas de Morgagni, ahí está el plexo venoso hemorroidal interno o superior. Y si hay un interno superior, ¿qué debe haber? Un externo. El externo, el esfínter externo, perdón, el plexo venoso hemorroidal externo o inferior está debajo de la línea anocutánea, pero este no forma relieve. Normalmente no forma relieve. ¿Me dejo entender? El plexo venoso hemorroidal externo está debajo de la línea anocutánea, debajo de la línea interesfinteriana. ¿Quedó claro, chicos? Nada más. Y, otro detalle, miren acá. Miren en la pared del conducto anal, miren la pared. Acá vemos la pared del conducto anal. En la pared del conducto anal espero ver dos músculos. ¿Cuáles? El músculo Liso y El esfínter interno y el esfínter externo. Nuevamente. Entonces, miren, yo veo en la pared del conducto anal, miren, ¿ven? Ahí está la pared del conducto anal, ¿ven o no? Y acá se ven los dos, ¿ven? Este es el esfínter interno o involuntario del ano y este es el esfínter externo o esfínter voluntario del ano. Se ven clarísimos ahí. ¿Lo ven o no? En el espesor de la pared. Sí, claro. El esfínter interno, pintado de rosadito ahí, esfínter interno o involuntario del ano y esfínter externo o voluntario del ano. ¿Quedó claro? Pregunta, ¿el esfínter externo